El video de hoy revela la verdadera historia de la Pascua y su significado según la Biblia. Descubre cómo este ritual religioso ha perdurado a lo largo de los años. La celebración de la Pascua es antiquísima, atravesando milenios, pero ¿cuántos conocen su verdadero origen y significado? La historia de la Pascua es a menudo mal interpretada, incluso por muchos que no entienden su propósito divino. Desde los tiempos de Israel hasta la cruz en Jerusalén, la historia de la Pascua está marcada por las promesas y la liberación de un pueblo. Descubre su significado espiritual y su conexión con la fe cristiana en este video. Suscríbete para no perderte más videos. La Pascua fue instituida por Moisés por orden divina en el mes de Abib, que se convirtió en el primer mes del calendario judío. Anteriormente, Dios había hablado a Abraham sobre el futuro de Israel. Dios prometió librarlos de la opresión y juzgar a sus opresores. Hace muchos años, los hijos de Israel fueron esclavizados en Egipto. Después de un tiempo, José, descendiente de Abraham, fue vendido como esclavo y se convirtió en gobernador de la tierra. Sin embargo, llegó un faraón que no conocía a José, y los israelitas fueron esclavizados. Después de 400 años, Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo. Moisés trajo 10 plagas sobre Egipto. La última fue la muerte de los primogénitos, que dio lugar a la celebración de la Pascua. Los israelitas deberían sacrificar un cordero sin defectos y untar su sangre en las puertas de sus casas. También debían comer el cordero con panes asmos y hierbas amargas, como recordatorio de su sufrimiento en Egipto. Flegrejos fosse quebrado, e comelo junto con hierbas amargas e panes en fermento. Esa tradición era seguida rigorosamente pelos judeus, como forma de lembrar a libertação do povo de Israel da escravidão no Egipto. A Pascua continúa sendo uma das festas mais importantes para o povo judeu, celebrada con muita reverencia e significado até os dias de hoje. Osos fosse quebrado. O cordeiro tinha que ser consumido rapidamente com ervas amargas e pães ácimos. Os israelitas também debiam comer o cordeiro vestidos para a viagem, lembrando a saída do Egito. As sobras do cordeiro deveriam ser queimadas, não aproveitadas no dia seguinte. Durante a Pascua, o chefe de família explicava o ritual aos filhos. Houve uma segunda Pascua mês depois, para quem não participou da primeira, conforme Números 9. Os filhos de Israel só celebraram a Pascua quando acamparam em Gilgal, com Josué. Passagens do Antigo Testamento falam da Pascua até Jesus. No Novo Testamento, Jesus ia à festa todos os anos. João menciona a Pascua várias vezes durante o ministério de Jesus. O cordeiro era sacrificado no templo, com seu sangue no altar. A refeição pascal era em casas da cidade, com grupos como o de Jesus e seus discípulos no cenáculo, formando uma família. Entre 60.000 e 180.000 judeus iam a Jerusalém na Pascua. Gentios não participavam, apenas prosélitos que seguiam a lei mosaica. Alguns estudiosos sugerem que nos dias de hoje a celebração da Pascua é vista de forma mais ampla e inclui diversas tradições e práticas diferentes. O Antigo Testamento relata que cerca de 250.000 corderos eran sacrificados durante la Pascua judía. Este ritual requería la participación de muchos sacerdotes, ya que los corderos debían ser sacrificados antes del anochecer del día 14 de Nisan. La cantidad de sangre resultante de estos sacrificios era tan grande que el agua cerca del templo de Jerusalén se volvía roja. Tras la destrucción del templo, en el año 70 DC, la Pascua judía se convirtió en una celebración más íntima y familiar. Sin embargo, todo este simbolismo apuntaba al sacrificio perfecto de Jesucristo, el único capaz de expiar los pecados. Profetas como Isaías y personas como Juan el Bautista anunciaron a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue crucificado durante la Pascua en Jerusalén,
cumpliendo así las profecías del Salmo 34:20. La tradición sostiene que esto ocurrió un viernes, aunque también se considera la posibilidad de una fecha distinta. Antiguo ritual en el cristianismo. En la noche del jueves, Jesús y sus discípulos cenaron el Cordero Pascual en Jerusalén. Esa fue la última cena pascual, el sacrificio perfecto y definitivo de Jesús en lugar del Cordero. En vez de hierbas amargas y pan sin levadura, instituyó pan y vino en su memoria. La última cena señala hacia atrás, hacia la promesa ya cumplida, mientras que la Pascua apunta hacia adelante, hacia la consumación en el retorno de Cristo. Jesús compartió la última cena con sus discípulos y promete compartir la próxima con todos en la gloria celestial. La Pascua era una sombra, Cristo es la realidad. Celebrar la Pascua judía es celebrar lo que era provisional, es regresar a lo que es inferior. El escritor de Hebreos expuso esta verdad como algo principal en su epístola y presentó a Cristo como nuestra perfecta Pascua. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7, el apóstol Pablo fue claro al escribir que Cristo es nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado. Por lo tanto, como cristianos no celebramos la Pascua una vez al año entre los meses de marzo y abril, sino que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor durante todo el año, en memoria de su sacrificio en el Calvario. Allí, su sangre fue derramada satisfaciendo la justicia de Dios y evitando que su pueblo fuera condenado eternamente. Si alguien me preguntara cuál es el significado de la Pascua para los cristianos, diría que para nosotros la Pascua significa que, por los méritos de la obra de Cristo en la cruz, la ira de Dios pasó por alto nuestras vidas, porque en los dinteles de nuestras puertas, su preciosa sangre atestiguó que fuimos justificados. Es por eso que, en cierto sentido, los cristianos no celebran la Pascua, sino que celebran la Cena del Señor. Otra pregunta que generalmente la gente hace es de dónde vienen las tradiciones de los conejos, huevos y chocolate. La verdad es que estos elementos fueron incorporados posteriormente a la Pascua. A menudo las personas defienden el uso de estos elementos, alegando que el huevo simboliza supuestamente la nueva vida y el conejo la fertilidad. En cuanto al chocolate, quizás la mejor explicación sea que, asociado a los otros dos elementos, es bueno para el comercio. Pero de todos modos, en realidad estos elementos no tienen ninguna conexión con la Pascua judía o con la Cena del Señor. Desafortunadamente, en muchas iglesias, estos elementos se incorporan incluso en algún tipo de culto especial de Pascua, y personalmente no estoy de acuerdo con eso. Por otro lado, también hay cristianos que, en un intento de alejarse de estas costumbres populares, terminan cayendo en otra, cometiendo un error al adoptar prácticas de la Pascua judía. Algunas iglesias en esa época ofrecían cordero asado, panes sin levadura y hierbas amargas, pero en realidad es solo superstición. El sincretismo religioso atrae más seguidores. Aunque la Pascua judía no sea una fecha sagrada para los cristianos, debemos actuar con sabiduría y prudencia al respecto. Es una oportunidad para explicar el verdadero significado de la Pascua, desde su origen hasta Cristo como el Cordero de Dios. Debemos recordar que la plena realización de la Pascua vendrá en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde estaremos libres de pecado. Comparte la verdadera historia de la Pascua con quienes no la conocen correctamente y anímalos a estudiar teología para profundizar en su fe. Difunde el mensaje,